Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Benítez y hoy vamos a hablar sobre ecuaciones en Excel. Bueno, si yo quiero plantear una ecuación, por ejemplo, x elevado al cuadrado menos 1, para obtener los valores de y, lo que tendré que hacer será decir que este valor, que es x, lo quiero elevar al cuadrado y le quiero restar 1. Vale. Esto lo puedo representar seleccionamos la serie x, la serie y. Lo puedo representar y es una ecuación. Pero voy a bajarle el marker size a 2. Pero ¿qué ocurre si yo quiero plantear esto en Visual Basic? Vamos a crear un procedimiento, vamos a llamar prueba ecuaciones y vamos a crear una ecuación de tipo string. Ecuación es igual a x elevado al cuadrado menos 1. Vamos a crear una variable para sustituir también de tipo string. Entonces, una variable de bucle y for i igual a menos 10 to 10 next sust ecuación es igual a worksheet function punto sustituir, y vamos a sustituir en ecuación la x por el valor de y. Vale, decimos debug.print sust ecuación, ejecutamos y aquí tenemos una ecuación, la ecuación planteada. ¿Qué ocurre? Que si yo creo un valor de tipo doble, ya mi resultado, si quiero hacer resultado igual a el valor doble de nuestra ecuación sustituida, nos va a dar un error, ¿vale? Porque no coinciden los tipos. Bueno, ¿cómo podemos solucionar esto para poder plantear ecuaciones en Excel? Pues para eso tenemos una librería que nos va a permitir hacer algo bastante parecido. Vamos a referencias y activamos Microsoft esta librería de aquí, Microsoft Script Control, y lo que vamos a hacer es crearnos un objeto que le vamos a llamar fórmula as script control, set fórmula igual a new script control, fórmula punto language igual a Visual Basic script, y si nosotros ahora decimos que resultado es igual a fórmula punto eval
sust ecuación, añadimos aquí un i igual a i resultado, ejecutamos esto y aquí estarían nuestros resultados. Vale, entonces esto nos permite sustituir tener valores numéricos en un string y obtener el resultado. Bueno, primer problema con el que nos podemos encontrar. Si yo cojo los valores de aquí, que van desde el 5 hasta el 205, voy a crearme un vector de tipo string, ya a propósito, para que veáis el problema. Voy a decirle for i igual a 1 to 50, voy a coger los 50 primeros números, a redimensionar este vector en función de 50, y vector en función de i es igual a cels en función de i más 4,1. Nexi. Y for i igual a 1 to 50, aquí sustituimos x por vector en función de i. Vamos a ver. Ejecutamos esto hasta aquí y se sustituye en la ecuación. Primero es 10 al cuadrado menos 1, nos lo hace bien. El segundo es 9,9 al cuadrado menos 1 y mirad lo que pasa, error de sintaxis. ¿De acuerdo? Entonces, antes de evaluar el resultado, por si acaso, siempre vamos a hacer lo siguiente: sustituir en la ecuación worksheet function punto sustituir, y ahora lo queremos sustituir en esta, no en ecuación sino en esta, sust ecuación, y vamos a cambiar la coma por un punto. Cierro el paréntesis y ahora si ejecuto, el primero nos lo hacía bien, el segundo nos lo hace bien, ¿de acuerdo? Necesita que haya un punto aquí, no vale con una coma, entonces esto siempre lo vamos a necesitar. Vale, siguiente problema con el que nos vamos a encontrar. Si yo quiero hacer una función de e elevado a un número, de e elevado a x cuadrado menos 1, vamos a cambiar aquí, bueno, no es una función que tenga excesivo sentido, pero da igual, es para que veáis el problema. Si yo ejecuto esto, mirad lo que sustituye. E elevado a menos 10 ha sustituido la x en los dos sitios, cuando esto queríamos que fuera una función exponencial. Entonces, comúnmente a cada variable la vamos a denominar como var y el número de variable, var 1, por ejemplo. Entonces ahora en vez de sustituir x voy a sustituir var 1, que yo sé que es x. ¿De acuerdo? Entonces ejecutamos
esto ya está bien escrito. Y ya nos iría dando nuestros resultados. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a plantear una función, vamos a crear un nuevo módulo que le vamos a llamar funciones matemáticas y vamos a crear una función a la que le vamos a llamar evaluar función. Va a depender de una ecuación de tipo string y de un punto de tipo doble. Pero yo a mayores puedo querer hacer una ecuación con varias variables. Entonces vamos a añadir variables opcionales, punto 2 doble opcional, punto 3 tipo doble opcional, punto 4 tipo doble y por último vamos a añadir una quinta, punto 5 de tipo doble. Aquí le voy a poner la P mayúscula. Ahora, por fin. Bueno, entonces vamos a crear una variable que se llame sustituir en ecuación de tipo string. Vamos a crear nuestro objeto fórmula como un script control y vamos a hacer set fórmula igual a new script control, fórmula.language igual a VBScript. Entonces ahora nuestra variable sustitución en la ecuación va a ser igual a worksheet function punto sustituir en ecuación y lo que vamos a sustituir es var1 por el dato en string del punto 1. Y vamos a hacer algo muy parecido para las siguientes variables, solo que ahora, como ya tenemos cargada esta ecuación, en vez de sustituir en ecuación, lo vamos a sustituir en esta variable. Y aquí vamos a sustituir var2 por el punto 2. Vamos a copiar esto. Aquí vamos a sustituir la variable 3 por el punto 3. La variable 4 por el punto 4 y la variable 5 por el punto 5. Por último, antes de evaluar la función, tenemos que sustituir la coma, las comas que pueda haber por puntos. Y ahora sí, evaluar función es igual a fórmula.eval sustitución. Y por último, set fórmula igual a nothing para destruir el objeto. Vale, pues vamos a probar esto. Habíamos dicho x cuadrado menos 1. Vamos a cambiar x por var y os aconsejo que siempre que hagáis referencia a una variable lo pongáis entre paréntesis. Y esto era, vamos a ponerlo como estaba al principio, x al cuadrado menos 1
Y ahora valores de y usando nuestra fórmula. Evaluar función, seleccionamos la ecuación, esta la fijamos, y el valor de x. Ejecutamos y es CSTR. Hemos puesto en todos mal. No se ha definido la variable. Vale. Ahora sí. Esto nos daría 99. Y veríamos que llegaríamos al mismo resultado. Esto va a ser muy útil, a priori no parece muy útil, pero va a ser muy útil cuando queramos calcular derivadas e integrales. ¿De acuerdo? Bueno, por último vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo podríamos aplicarlo a una ecuación con dos variables. Vale, he creado aquí una plantilla que va desde el -1 hasta el 1 en este eje y desde el -1 hasta el 1 en este eje, separados por 0,04. Sabemos que la definición de una esfera es x cuadrado más y al cuadrado, son todos los valores que cumplen esta restricción, más z elevado al cuadrado menor o igual que un valor que en nuestro caso va a ser 1. Entonces, si nosotros queremos, si esto son las x y estas son las y, si queremos despejar aquí z, tendremos que hacer que z cuadrado es igual a 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces, z es igual a la raíz de 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Vale. Entonces nuestra ecuación definitiva sería SQR de 1 menos, abrimos paréntesis, var 1, cerramos paréntesis, elevado al cuadrado, menos, abrimos paréntesis, var 2, elevado al cuadrado, y cerramos paréntesis. ¿Vale? Entonces, si ahora queremos evaluar esta ecuación, vamos a evaluar función, seleccionamos nuestra ecuación, la fijamos, seleccionamos las x y fijamos la columna y seleccionamos las y, fijando la fila. Esto de entrada da un error. ¿Por qué da un error? Porque aquí ahora mismo tendríamos la raíz de 1 menos 1 menos 1, es decir, la raíz de menos 1, que no existe. Entonces lo que vamos a hacer es añadir aquí un condicional, si 1 menos este valor fijado en la columna y elevado al cuadrado menos este valor fijado en la fila y elevado al cuadrado es mayor o igual a 0, entonces nos vas a poner este valor, y si no, me vas a devolver un 0. Corremos la fórmula y la llevamos hacia abajo. Ahora tendrá que hacer los cálculos, tardarán, a veces no los hace muy bien, le cuesta hacerlos porque es un poco pesado realizar todo este cálculo, pero los va haciendo. Entonces, si ahora representamos esto, nos va a salir una semiesfera. Elegimos gráfico de superficie y no sé dónde hay valores negativos, pero no debería haberlos. Esto es alto. Tengo que eliminar eso de ahí.
Borro este gráfico. Vuelvo a seleccionar desde aquí. Esta casilla siempre tiene que estar vacía, así identifica cuáles son los ejes, el gráfico de superficie. Y ahora sí, aquí tendríamos nuestra semiesfera. ¿De acuerdo? Y bueno, este sería un pequeño ejemplo de nuestra función aplicada, nuestra evaluación de funciones aplicada a una ecuación con dos variables, ¿vale? Continuaremos en el próximo vídeo hablando de derivadas. Pues nada, un saludo y hasta la próxima.